La puerta de la choza no tenía cerradura, nunca la había tenido. Don Celestino decía que una puerta sin cerradura era una invitación y que una casa que invitaba era una casa viva. Sus vecinos lo miraban con esa mezcla de ternura y lástima que la gente reserva para quienes dicen cosas bonitas desde la pobreza, como si la belleza de las palabras fuera un lujo que solo los ricos podían permitirse en serio. Pero don Celestino no decía esas cosas para impresionar a nadie. Las decía porque las creía, con esa fe sencilla y sin adorno de quien ha aprendido a encontrar sentido donde otros solo ven carencia. La choza estaba construida con tablas de madera vieja, algunas recuperadas de una obra abandonada, otras que le había regalado el carpintero del pueblo cuando le sobraban retazos. El techo era de lámina ondulada que cuando llovía hacía un ruido enorme, casi festivo, como si el agua estuviera tocando un instrumento desafinado. Las paredes no cerraban del todo en las esquinas, y en las noches de invierno entraba un hilo de viento frío que ninguna cobija alcanzaba a cubrir completamente. Pero la choza era de él. La había levantado con sus propias manos, tabla por tabla, a lo largo de varios meses, y eso le daba una dignidad que no dependía del tamaño ni del material. Don Celestino tenía 58 años y trabajaba como jornalero en los campos de chile y tomate que rodeaban el pueblo de San Esteban del Monte. Era un hombre callado, de movimientos lentos y seguros, con una espalda que cargaba décadas de sol sin doblegarse. No tenía familia cercana. Su esposa había muerto 10 años atrás de una enfermedad que llegó silenciosa y se llevó todo en menos de 3 meses, y sus 2 hijos se habían ido al norte buscando lo que el pueblo no podía darles. Le escribían de vez en cuando, mandaban algo de dinero cuando podían, pero la vida en el norte también era dura, y las distancias hacen su propio daño con el tiempo. Así que don Celestino vivía solo, en su choza de madera, con su puerta sin cerradura y su fe intacta, levantándose cada mañana a las 5 para llegar al campo antes de que el sol calentara demasiado. Esa tarde de jueves, cuando volvía del campo con el cuerpo cansado y los pies polvorientos, vio a un hombre sentado en el suelo, recargado contra la pared de su choza. Era un hombre de unos 40 años, con ropa de ciudad arrugada y sucia, los zapatos sin forma de tanto caminar, y una expresión en el rostro que don Celestino no supo clasificar de inmediato. No era exactamente tristeza, era algo más profundo, más apagado. Era el rostro de alguien que ha dejado de esperar sin habérselo propuesto. Don Celestino se detuvo frente a él y lo saludó como si fuera lo más natural del mundo encontrar a un desconocido recostado en su pared. El hombre levantó los ojos, pareció sorprendido de que alguien lo hablara sin espantarlo primero, y respondió el saludo con una voz ronca de quien no ha bebido agua en horas. Se llamaba Ernesto. Había venido desde la ciudad, a 4 horas de distancia, siguiendo una pista de trabajo que resultó ser falsa. Alguien le había prometido un puesto en una empresa de logística en el pueblo, le había pedido que llegara con sus documentos y una pequeña cantidad de dinero como depósito de garantía. Y cuando Ernesto llegó, no había ni empresa, ni persona, ni nada. Solo una dirección que resultó ser una ferretería cuyos dueños nunca habían oído hablar de ningún trabajo. Había sido estafado y se había quedado sin el poco dinero que traía, sin conocer a nadie en el pueblo, sin manera de regresar. Don Celestino lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando Ernesto terminó, hubo un silencio breve, y luego don Celestino le dijo que entrara, que se lavara las manos, que iba a calentar algo de comer. Ernesto vaciló. Dijo que no quería molestar, que ya se le ocurriría algo, que quizá podía pedir en la presidencia municipal o en la iglesia. Don Celestino lo miró con una paciencia tranquila y le repitió que entrara, que la puerta no tenía cerradura precisamente, para que la gente pudiera entrar cuando lo necesitara. Adentro de la choza había poco: un catre, una mesa pequeña con 2 sillas desiguales, una hornilla de gas con un tanque casi vacío, y en la alacena una olla con frijoles refritos, media docena de tortillas y un poco de arroz que había sobrado del mediodía. Don Celestino calentó todo, le sirvió a Ernesto el plato más lleno y se sentó frente a él con el plato más escaso sin hacer ningún comentario al respecto.
Comieron en relativo silencio, con el ruido del viento afuera y la luz amarilla del foco único que colgaba del techo. Ernesto comió con esa concentración hambrienta de quien lleva horas sin comer, y cuando terminó, se quedó mirando el plato vacío, con una expresión que tenía algo de vergüenza y algo de alivio mezclados. Le dijo a don Celestino que era ingeniero industrial, que había trabajado 12 años en una empresa mediana en la ciudad, que lo habían despedido en una reestructuración hace 8 meses y que desde entonces había mandado cientos de currículums sin respuesta. Había ido a entrevistas que no llegaban a ningún lado, había agotado sus ahorros, había pedido prestado y al final había caído en la trampa de esa oferta falsa porque estaba desesperado, y la desesperación hace que uno vea puertas donde solo hay paredes pintadas. Don Celestino lo escuchó todo, y luego le dijo algo que Ernesto no esperaba: que se quedara esa noche, que en la mañana las cosas siempre se ven distintas, y que Dios no abandona a quien todavía tiene ganas de levantarse. Ernesto durmió en el catre de don Celestino, que pasó la noche en una silla con una cobija sobre los hombros, sin quejarse de nada. A la mañana siguiente, don Celestino se levantó antes del amanecer, preparó café negro y tortillas con sal, y cuando Ernesto despertó, ya había desayuno en la mesa. Mientras tomaban el café, don Celestino le preguntó con detalle sobre su trabajo, sobre qué era exactamente lo que sabía hacer. Ernesto le explicó: gestión de procesos, optimización de cadenas de suministro, control de inventarios, ese tipo de conocimiento técnico que suena complicado, pero que en el fondo trata de hacer que las cosas funcionen mejor y cuesten menos. Don Celestino asintió despacio, como quien guarda una información en algún lugar preciso de la mente. Luego le dijo que conocía a alguien, no un empresario importante ni nadie con título. Era el dueño de una bodega de distribución de abarrotes que surtía a las tiendas de toda la región. Un hombre llamado don Fulgencio, que llevaba años quejándose de que su negocio crecía, pero él no entendía por qué seguía perdiendo dinero en cada ciclo, que quizá valía la pena hablar con él. Ernesto lo miró sin saber si era una broma o una esperanza real. Don Celestino ya se estaba poniendo el sombrero para ir al campo. Esa mañana, antes de irse a trabajar, don Celestino pasó por la bodega de don Fulgencio, que quedaba a 2 calles de la choza, y le habló de Ernesto. No le vendió la idea con palabras elaboradas. Solo le dijo: «Hay un hombre en mi casa que sabe lo que usted necesita, y yo le respondo por su honestidad». Don Fulgencio, que conocía a don Celestino desde hacía 20 años y sabía que ese hombre no había dicho una mentira en su vida, dijo que lo mandara. Ernesto llegó a la bodega con la ropa arrugada y los zapatos sin forma, pero con algo que el desastre de los últimos meses no le había quitado: la claridad técnica de quien sabe lo que sabe. Don Fulgencio lo hizo pasar a su oficina improvisada, que era una mesa con papeles encima en una esquina de la bodega, y le explicó su situación. Ernesto escuchó, hizo preguntas precisas, y al cabo de 1 hora le señaló 3 problemas concretos en el manejo del inventario que estaban generando pérdidas invisibles mes a mes. Don Fulgencio lo miró como si le hubieran encendido una lámpara en un cuarto oscuro. Le ofreció trabajo esa misma tarde. No era el sueldo de una empresa grande, pero era digno, era estable, y venía con la posibilidad de crecer si los resultados llegaban. Ernesto aceptó sin negociar, porque en ese momento lo que necesitaba no era el mejor contrato de su vida, sino una puerta que se abriera de verdad. Mientras todo esto pasaba en la bodega, en el otro lado del pueblo, en la casa con tejas de barro y jardín de bugambilias que todos conocían como la casa de los Larrea, la señora Consuelo Larrea estaba sentada en su sala con cara de pocos amigos. Consuelo era viuda de un exalcalde, tenía dinero suficiente para no trabajar en 3 vidas, y había desarrollado con los años esa actitud particular de quien confunde el patrimonio con el mérito. Hablaba de los pobres del pueblo con una compasión de boca para afuera que en los hechos nunca se traducía en nada concreto. Esa semana estaba molesta porque le habían contado que don Celestino, ese jornalero de la choza al final de la calle, había metido a su casa a un desconocido de la ciudad sin saber quién era ni de dónde venía.
Se lo comentó a sus amigas en el café de los martes con un tono de escándalo apenas disimulado. Dijo que esa clase de gente no entendía los riesgos, que así era como pasaban las cosas malas, que la ingenuidad de los pobres no tenía límites. Sus amigas asintieron con la cabeza porque así funcionaba ese tipo de conversación. Pero la vida tiene una manera de responder a ese tipo de comentarios sin prisa y sin ruido. 3 semanas después, la bodega de don Fulgencio empezó a mostrar los primeros resultados del trabajo de Ernesto. Los números que siempre habían estado rojos empezaron a moverse hacia un lugar más tranquilo. Don Fulgencio, hombre agradecido donde los hubiera, fue personalmente a la choza de don Celestino a darle las gracias. Y le llevó, además de las gracias, una caja con víveres y un sobre con algo de dinero que dijo que era una comisión por haber conectado lo que necesitaba conectarse. Don Celestino recibió todo con su calma habitual. Guardó los víveres, dobló el sobre sin abrirlo todavía, y le dijo a don Fulgencio que el mérito no era suyo, sino de Ernesto, que él solo había abierto una puerta. Don Fulgencio sonrió y le dijo que sí, pero que las puertas no se abren solas. Ernesto, ya instalado en una pieza rentada cerca de la bodega, fue a visitar a don Celestino el primer domingo que tuvo libre. Llegó con comida, con algo de ropa que había podido comprar y con una expresión en el rostro que era completamente diferente a la de aquel hombre apagado que encontró recostado en la pared. Le agradeció con palabras que no alcanzaban a decir todo lo que quería decir, y al final le preguntó cómo podía devolverle lo que había hecho por él. Don Celestino lo pensó un momento, y le respondió que no le debía nada, que si algún día veía a alguien sentado contra una pared con esa mirada, que abriera su puerta, que así funcionaba la cosa. Ernesto asintió con los ojos húmedos y no dijo más. La choza de madera seguía igual por fuera, las tablas viejas, el techo de lámina, las esquinas que no cerraban del todo. Pero don Celestino había podido reparar una de las paredes con parte del dinero que le dejó don Fulgencio, y había comprado un tanque de gas nuevo y algunos víveres para la alacena. No era riqueza, era exactamente lo que era, una vida modesta que había dado lo que tenía y había recibido de vuelta lo suficiente para seguir dando. Lo que nunca cambió fue la puerta. Seguía sin cerradura. Don Celestino no veía ninguna razón para ponerle una, porque él sabía algo que la señora Consuelo Larrea y sus amigas del café nunca iban a entender desde sus salas con muebles importados, que una puerta abierta no es una ingenuidad, es una declaración de fe. Es decirle a Dios, confío en lo que entra cuando dejo que entre. Es decirle al mundo, aquí hay un hombre que todavía cree que las personas son más de fiar que los candados. Y Dios, que toma nota de cada puerta que se abre con esa clase de valentía silenciosa, había tomado nota de la de don Celestino desde hace mucho tiempo. Lo que pasó con Ernesto no fue el primero de esos gestos, ni iba a ser el último. Era simplemente el que alcanzamos a ver nosotros, los que estamos mirando esta historia desde afuera, porque hay muchas historias así, en muchos pueblos, en muchas chozas de madera con puertas sin cerradura. Historias que Dios escribe despacio, con letra pequeña, en los márgenes de los días ordinarios que nadie considera importantes. Historias de personas que no tienen mucho pero dan lo que tienen, y que al hacerlo activan algo que ninguna riqueza puede comprar ni ninguna pobreza puede detener. Don Celestino se levantó al día siguiente a las 5, como siempre. Se puso el sombrero, tomó su café negro y salió al campo con su espalda que cargaba décadas sin doblarse. La puerta quedó entreabierta detrás de él, como siempre, por si alguien la necesitaba. Si tú crees que Dios puede cambiar tu historia a través de un gesto de bondad, escribe "Yo creo en Jesús" en los comentarios y deja tu like. Él ve cada puerta que abres con fe.